Bien, buen día para todos. Eh, Vamos a ver cómo resolver el trabajo práctico de Introducción a la Física de fuerzas colineales. Como habíamos visto en la clase anterior, las fuerzas colineales son aquellas fuerzas que interactúan en una misma dirección. Tal es el caso de un caballo empujando un carro y una persona. Los dos empujan en esta dirección. Las dos fuerzas, la del caballo es una fuerza más grande, la del hombre una fuerza más pequeña, pero ambos empujan en esta misma dirección, lo cual hace que la resultante de estos dos esfuerzos sea en la misma dirección de las dos fuerzas positivas. ¿Sí? Positivas o en esta dirección. Tenemos otro ejemplo de fuerzas colineales que están en la misma línea, de dos hombres empujando un mismo auto, pero en sentido contrario. Entonces la fuerza de uno de los hombres se va a contrarrestar con la fuerza del otro hombre. Si la fuerza de este hombre, que vemos acá dice 30 newton, es mayor a la fuerza de este otro hombre, que es de 10 newton, esta fuerza habría que restarle la fuerza del segundo hombre. Por lo tanto, la resultante sería en el sentido de la mayor fuerza y sería el resultado de esta primera fuerza menos la segunda. Son colineales porque están en la misma línea. Son colineales de sentido contrario o de diferente sentido. La anterior eran colineales del mismo sentido. Entonces la resultante sería la mayor menos la menor fuerza. Otro ejemplo podría ser este, en donde tenemos colineales, ¿sí? Aunque no estén en la misma línea directamente, están tirando en sentido contrario. Entonces también habría que ser la resultante, la mayor, menos la siguiente fuerza. De ahí saldría nuestra resultante. Bien, vamos al ejercicio ahora. Primero yo les pedí que reconozcan los factores de una fuerza, de un vector, donde tenían que colocar el punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad, que son los lugares que yo les dejo acá, ¿sí? Por ejemplo, esta indica la dirección. Entonces ponemos dirección. ¿Sí? Esta de acá, el punto de aplicación. Punto de aplicación. Bueno, les dejo estas dos para que ustedes la puedan hacer. Si recorrieron el videito hasta el minuto 2:43, les explica un poco lo que estamos viendo de fuerzas colineales. Bien, entonces decimos que un sistema de fuerza van a actuar las fuerzas de esta manera, ¿sí? Y la resultante, que es la fuerza que va a determinar el movimiento, o no, si se anulan las fuerzas no hay movimiento, esa resultante va a ser el producto de la suma de las fuerzas que interactúan en el sistema. Si las dos fuerzas son positivas y la fuerza 1 son 5 newton y la fuerza 2 son 3 newton, el resultado es la suma. Vamos a ver un ejemplo concreto de las actividades que yo les di. Si vemos ahí, vamos a hacer el ejercicio número 1. Dice que tengo una fuerza de 2 newtons y otra fuerza de 5 newtons y ambas tienen un sentido hacia la derecha. Entonces, para calcular la resultante matemática o analítica, la resultante matemática o analítica, lo que tendríamos que hacer es sumar, resultante igual, la fuerza 1, a la cual vamos a denominar a esta, le vamos a sumar la fuerza 2. Entonces,
La resultante sería 2 newtons más 5 newtons. La resultante sería 7 newtons. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo calcular la parte gráfica. Para la parte gráfica necesitamos establecer lo que conocemos como una escala. La escala me va a determinar a mí la distancia que tengo que graficar y qué va a representar esa distancia. ¿Sí? Vamos a hacer la fuerza 1. La fuerza 1 mide 2 newtons. Entonces, yo voy a decir que cada vez que yo grafique 1 centímetro, voy a representar 1 newton. Entonces, si yo quiero representar 2 newtons, la cuenta sería 1 por 2 dividido 1. Simplificamos y me quedan 2 centímetros. Quiere decir que mi primera fuerza tiene que medir 2 centímetros. Vamos con la fuerza 2. 5 newton. Siempre utilizo la escala que seleccioné. Entonces, 1 centímetro, 1 newton. Esa es mi escala. No la puedo cambiar. Tengo que utilizar siempre la misma. 1 centímetro, 1 newton. Lo que cambia es la fuerza. Ahora no tengo que representar 2 newtons como la anterior. Tengo que representar 5 newtons. Entonces, al tener que representar 5 newtons, lo que voy a hacer es la misma cuenta. 1 por 5 dividido 1, 5 centímetros. Entonces la fuerza 2 va a representar o va a ser representada con 5 centímetros. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar una hoja en blanco. Vamos a hacer la parte gráfica. ¿Sí? La parte gráfica. Entonces, F1, que mide 2 newtons, la tengo que representar con 2 centímetros. F2, que mide 5 newtons, la voy a representar con 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, agarro mi regla. Como no tenía regla y no podemos salir a comprar, imprimí una de internet, una imagen, y recorté recorté la hoja. Lo mismo hice con la escuadra, que la vamos a utilizar más adelante cuando veamos fuerzas concurrentes. ¿Sí? Y también me anticipé y ya imprimí mi transportador. ¿Sí? Esto les aconsejo que lo hagan si pueden, y si no, después les voy a pasar un tutorial cómo hacerlo si no tienen para imprimir, cómo podemos hacer. La regla de la escuadra es fácil, lo que más cuesta es el transportador, pero vamos a buscarle la vuelta. Bien, entonces con mi regla lo que voy a hacer es medir la primera fuerza, que tiene 2 centímetros. Pongo un punto acá de inicio, y si esto es 5, esto es 2. Siempre termino la fuerza, la termino ahí, y donde terminé esa fuerza, de ahí hacia atrás hago la flechita. Porque si la hago hacia adelante, la punta de la flecha, voy a avanzar en centímetros si no quiero. Lo que tiene que medir son 2 centímetros. ¿Sí? Ahora, donde termina F1, comienza F2, que mide 5 centímetros.
Entonces, donde termine F1, coloco la regla nuevamente y 5 centímetros está acá. Trazo la fuerza. Desde la punta hacia atrás hago la puntita de la flecha y eso representa F2. Ahora, la resultante es F1 más F2. Por lo tanto, la resultante es 2 centímetros más 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, la resultante sería 7 centímetros. Vamos a comprobar si está bien. Coloco la regla donde empieza la primera fuerza y tenemos 5, 6, 7 centímetros hasta acá. Entonces, podemos trazar una recta así y así y medimos nuestra resultante. Esta la pueden hacer con color si quieren para diferenciar. La resultante 7 newton, ¿sí? O 7 centímetros. Bien. Ahora voy a hacer otro videito con fuerzas en diferentes sentidos. Bueno, espero que les haya servido y dejado un poco más clara la cosa.